Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Al inicio del presente programa, un cordial saludo a todos nuestros amables oyentes. Estamos en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo, usted nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm. También estamos en el Facebook, en el Sistema X, en el Instagram, @sucesos_s. Gracias amigos por su sintonía. Para el día de hoy nos acompaña el candidato presidencial Carlos Rabascal. Revela aspectos importantes de su vida personal y hace también revelaciones de la relación con el correísmo. El coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar, sostiene que el Ecuador va en camino de convertirse en un narcoestado. Aún no lo es, aclara. La sentencia del caso Metástasis confirma los niveles de descomposición política en el quehacer especialmente de la justicia. Es la presencia de el coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción, el doctor Germán Rodas. Con eso y más, gracias por sintonizarnos. Aquí empezamos. Carlos Javier Rabascal Salazar, guayaquileño, 64 años, 3 hijos. Tras egresar del Colegio La Salle de Guayaquil, estudió en la Universidad Católica de esa misma ciudad, que lo graduó como ingeniero comercial. Hizo estudios avanzados en finanzas, gerencia, gobernabilidad. Una consultoría en la administración del entonces presidente Sixto Durán Ballén lo relacionó con la vida pública y política de este país, donde cumplió varias tareas importantes relacionadas con el desarrollo, la planificación, la modernización del Estado. En el 2004 accedió a la realización de entrevistas radiales en la emisora Caravana, lo cual lo relacionó, lo vinculó con varios medios de comunicación de la televisión hasta el 2017, cuando renunció a Ecuador TV. En el 2020 hizo pública su decisión de intervenir en las elecciones del siguiente año, lo cual se concretó al convertirse en vicepresidenciable del entonces presidenciable Andrés Arauz. El binomio Arauz-Rabascal fue avalizado por el propio expresidente Rafael Correa. El binomio Lasso-Bermeo ganó las elecciones del 2021. Rabascal hoy vuelve como presidenciable con apoyo de la izquierda democrática, donde tuvo que librar una compleja batalla por su calificación. Y ahora, el ingeniero Carlos Rabascal Salazar es el candidato presidencial, nuestro invitado principal en esta emisión. Empecemos por la parte personal que a veces inclusive no se aborda, y es lo fundamental, sobre todo tratándose de personajes de este nivel, de esta altura, un candidato presidencial. Lo personal es fundamental para tomar un concepto de quién es no solo nuestro invitado, sino de quién es que puede gobernar este país. Por ejemplo, la niñez de Carlos Rabascal no fue tan fácil. Inclusive se considera que fue víctima de la discriminación.
¿Podemos conocer algo de esa parte? Carlos, un gusto, bienvenido. Félix, muchas gracias por la invitación y para mí un gusto verte luego de tanto tiempo. Y Un por honor fin, tenerte por acá. gracias. Y por fin lo pudimos Por coordinar. fin, Por fin, se hizo sí, el milagro. se hizo el milagro. Qué bueno. Bueno, a ver, sí, a ver, mi niñez es producto de un nacimiento complicado. Yo nací sin una pierna, yo nací sin la pierna derecha, producto que en aquel entonces, estoy hablando de 1960, 1960, a las futuras madres, les recetaban un fármaco llamado talidomida. Este fármaco llamado talidomida era para controlar náuseas y mareos, y esto trajo como consecuencia la malformación del feto en gestación. Esto fue una crisis a nivel mundial. Yo tuve la bendición, Félix, de nacer solo con una pierna, porque esto era muy catastrófico. Hay niños de esa generación, es más, se conoce como la generación talidomida, que nacían sin los cuatro miembros, superiores, los dos superiores y los dos inferiores. Casi, casi un milagro. Casi un milagro, correcto, así es. Entonces, eso hizo que mi madre se preocupe mucho por mí, más aún cuando el médico le lleva al bebé, en este caso a mí, a ella, y a contarle pues, que había nacido sin una pierna, y le dijo, el médico le dijo a mi madre, el niño se va a caer muchas veces, pero se va a levantar cada día mucho más fuerte. Qué interesante. ¿Sí? Entonces ya esa formación, ese crecimiento, mi madre siempre trató de forjar mi carácter y mi personalidad. Ella decía algo interesante. En la medida que tú forjes el carácter y la personalidad, vas a controlar el temperamento. Porque el temperamento es de reacción, puede ser explosivo. Y tienes que desarrollar una inteligencia emocional casualmente para no caer en la reacción y en la explosión. Y eso es forjando carácter y personalidad. Eso sin duda marcó la personalidad, el carácter, la forma de ser de Carlos Rabascal, que se define como. Yo me defino como una persona, como un ser humano preocupado por los demás. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de sufrir todo aquello. A Ujú, mí en el ujú. colegio, bueno, tú sabes que en esa época, a esas edades, sufres de bullying y a mí me acosaban, me ponían el pie para que me caiga. Un día me pusieron, el aula quedaba en el tercer piso, yo caminaba con las muletas, pero no tenía la pierna, y me caí, me fui de oreja y tenía que comenzar a defenderme yo mismo. Y una de las maneras que yo aprendí a defender es practicando deporte. Entonces mi mamá me llevó a que yo practique fútbol y sea arquero con una sola pierna y mis hermanos que eran futboleros. Yo aprendí a tapar, a ser arquero en la calle Juan Montalvo y Boyacá, sobre todo en la Boyacá, en las calles, como antes se hacía. Lo típico, Lo la típico pelota era en las calles de Guayaquil. las piedritas ahí, ¿Cómo etcétera, no? etcétera. Y cuando me metían un gol, que imagínate cuántos goles me habrán metido en aquella época, pues me trataban como igual, me pegaban su repelada. Entonces, todo esto fue forjando mi carácter. ¿Sufriste mucho, Carlos? Sí, claro que se sufre mucho, se sufrió mucho porque a esa edad no estás preparado, estás entrando en el proceso de tu vida de formación, pero en ese momento se sufre, a tal punto que un día después de ir a ya tenía unos 13, 14 años, en una fiesta, pues las niñas, pues cuando yo las sacaba a bailar, no me daban importancia. Es como que me escaneaban, tú, pero no por malo, sino porque en esa época no se tiene, en esos momentos no se tiene conciencia. Se habrá ido más de una lágrima, Carlos. Claro que sí, regresé con más de una lágrima a la casa y mi madre me ponía frente a un espejo y me decía, ¿qué ves? Yo le decía, me veo yo, pero ¿cuál es la diferencia entre tú y tus amigas y amigos? Es que yo no tengo una pierna. Me dijo, no, tú no eres diferente. Tú tienes cerebro para ser inteligente y para decidir y tienes corazón para ser fuerte. Y me enseñó un pensamiento de un filósofo alemán, Carl von Goethe, que decía, la libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Y ella me enseñó a conquistar mi propia libertad todos los días. Me dijo, tú tienes que tener inteligencia para decidir, tienes que desarrollar tu propio pensamiento y tu corazón te da la fuerza. Nunca mires para atrás, no te quedes con tortícolis mirando al pasado, no te quedes en el camino del llanto, de la amargura, el por qué no naciste con dos piernas. Sé luchador. Y esa fue mi vida, la historia de mi vida.
Nació en Guayaquil, justamente en el tradicional, típico Colegio La Salle, se formó en la Universidad Católica de Guayaquil. Ujú. Allí se hizo un ingeniero comercial, luego estuvo en Caravana, digamos un guayaquileño de cepa que viene, luego se radica en Quito. ¿La política hace milagros, Carlos? A ver, yo creo que la política te lleva a reflexionar mucho. A ver, yo me formé en Guayaquil y parte de esa formación fue parte de mis sueños también. Porque, por ejemplo, cuando yo te contaba toda esta parte de mi nacimiento, mi crecimiento, yo tuve un sueño y ese sueño era no ser presidente. Yo no sé, yo no pensaba ni ser político ni ser presidente, era un sueño de adolescente. Mi sueño era mirar, po- mirar hacia abajo y por primera vez ver dos zapatos. Y claro, cuando a los 15 años de edad estuve internado un año en un hospital fuera del país, gracias a una fundación, porque mis padres no hubieran podido pagar, no podían pagar todo eso, ¿verdad? Y me operaron reajustándome toda la cadera y me adaptaron la prótesis. Yo pensé ver dos zapatos abajo. Y cuando vi por primera vez dos zapatos mirando abajo, comencé a llorar de la emoción. Y pensaba que iba a salir corriendo, ¿no? Porque yo soy muy de eso, muy apasionado en lo que hago. Y no pude ni siquiera caminar. Cuando apenas puse la punta del pie de la prótesis en el suelo, con un dolor tremendo que me repercutió en la cadera porque esos músculos nunca habían trabajado. Y el colegio me ayudó a eso también. Y mi madre iba a hablar con los profesores y con los hermanos cristianos, que eran los que regentaban el colegio San José de la Salle en Guayaquil, le decía, exíjanle más de lo que le exigen a los otros chicos. Y, y mi madre tenía una especie de obsesión con enséñenle a hablar, enséñenle a leer, a tener dominio escénico, etcétera, etcétera. Entonces, tuve un profesor que era hermano cristiano, el hermano Dositeo, que iba todos los lunes después del himno nacional al curso, ya en la secundaria, a decir, señor Rabascal, pase adelante, tiene 3 minutos para hablar del honor. Una vez me dijo, tiene 3 minutos para hablar de la mosca. Entonces yo fui desarrollando todo eso y cuando ya entré a la universidad, yo al principio quería ser médico, pero eh, un poco por el tema de ser solidario con las personas que estaban delicadas de salud y por lo que yo había vivido. Vi muchos niños en mi estancia en el hospital morir porque ellos venían con cáncer de huesos y para mí en cambio era un sueño. Era ver esos dos zapatos algún día. Y eso a mí me impactó, ver morir a mis compañeros en el hospital, y eso me generó mucho impacto social. Al principio de esta presentación ya decía, hay que abordar la parte personal del candidato, del personaje que aspira a gobernar este país. Me quedaba inclusive a ratos con el silencio escuchando esto que quiero agradecerle a Carlos No, gracias a Rabascal, ti, la Félix. forma como nos está describiendo algo. Muy personal. Qué bueno que no me equivoqué. Esa parte personal también es importante. Pero hay que ir a la otra parte Sí, sí, porque sí, claro estamos que con sí. el candidato presidencial Claro. y este país en condiciones normales, entre comillas, muy difícil manejarlo. Peor siento yo en las actuales circunstancias. Vamos a hacer una pequeña pausa para preguntarle a Carlos Rabascal qué va a hacer con los problemas críticos, empezando, por ejemplo, con la crisis eléctrica. En un Claro que sí. momento. Lo dicho, una lista interminable de cosas por resolver es lo que espera el próximo presidente desde el próximo año, este país. ¿Qué hacer con la crisis eléctrica? Carlos, ¿tienes la solución? A ver, la solución está en hacer la tarea. ¿Cuál? A ver, vamos a lo siguiente. Primero, recuperando el sentido común, Félix. Lamentablemente, en el Ecuador, la clase política ha perdido el sentido común. Entonces, se alejan de lo que hay que hacer, la tarea que hay que hacer, y nos hemos olvidado de la política de Estado que hay que construir en los distintos sectores, no solo en el sector energético. Pero este es un problema político o técnico. Esto es un problema técnico, político y de responsabilidad. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Si la población crece todos los años y por tanto el consumo, la demanda de consumo de energía crece todos los años, ¿qué me dice el sentido común y la técnica? Que tengo que crecer todos los años en generación de energía y en infraestructura de transmisión. Aunque no haya dinero. Es que sí lo hay, Félix, porque no solamente, es que aquí viene algo clave, Félix, y esto va con mi manera de pensar.
El sector público tiene que armonizar con el sector privado. Yo no lo puedo separar. No es el sector público de forma aislada. El sector público, el Estado, convive y coexiste con el sector privado. ¿Estás hablando de privatizar el No, no servicio? estoy hablando de privatizar, estoy Ya. hablando de acudir a la inversión nacional, privada o extranjera para que invierta. La Constitución de la República establece mecanismos de concesión. ¿Quién va a querer invertir en este país en estas Eso es otra circunstancias, cosa. Carlos? Bueno, es que hay que dar, primero que sí hay gente que quiere invertir, porque hay grandes capitales en el mundo entero que están buscando dónde invertir y el sector energético es un sector interesante y atractivo para las inversiones. El tema es que el Estado tiene que comenzar a construir espacios de confianza y credibilidad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, un inversionista viene y dice, a ver, yo quiero, como inversionista, yo quiero comprar esta radio. Ok, pongamos ese ejemplo, ¿verdad? Claro. El inversionista dice, ¿cuánto cuesta la radio? Tal. ¿Cuál es la torta publicitaria que históricamente ha venido teniendo en esta radio? Tanto. ¿En qué tiempo puedo recuperar la inversión y cómo puedo tener un margen de utilidad? Entonces, eso es lo que tenemos que garantizar, ¿verdad? Y uno de esos es asegurando el retorno de la inversión a través de instrumentos financieros internacionales que son fideicomisos para asegurar el pago. Carlos Y pone el ejemplo de la radio y yo me permito poner el ejemplo de la radio con el proyecto, más que proyecto, con un Paute. ¿Hay que vender Paute? no, no hay que vender ¿Qué pauta. hay que hacer con Porque Paute? además está prohibido la venta de los sectores estratégicos en la Constitución. No se puede vender, pero sí se puede concesionar, Ya. se puede ir, a ver, y no hablo de Paute, hablo en general. A ver, lo ya existente ya está en manos del Estado. ¿De ¿Ok? acuerdo? Lo nuevo, lo que hay que hacer nuevo, por Ya. ejemplo. A ver, ¿cómo resolver las crisis? Incrementando la capacidad del parque termoeléctrico, que es lo más rápido que podemos hacer en este momento, ¿verdad? Porque hoy tenemos la sequía, tenemos el estiaje, que no solamente está en el Ecuador, está en los otros países también, por ejemplo en Colombia, en Perú, que tienen también los mismos problemas. Entonces, incrementar la potencia de generación en termoeléctrica, comprando más unidades. Ya el gobierno anuncia que para estos días está llegando como 40 unidades termoeléctricas, unidades térmicas, llamemos así, que pueden generar entre 300 y 340 megavatios. Pero eso no es suficiente. Es decir, que el actual gobierno está en lo correcto, Carlos. El actual gobierno se equivocó en qué? El actual gobierno se equivocó en no hacer caso al informe de la SENACE del año 2023, donde ya se preveía lo que iba a pasar. Y se equivocó en quitarle 500 millones de dólares a SELEC, que bien pudiese en ese momento haber servido para la repotenciación y para la adquisición de unidades termoeléctricas. Ya. Entonces, ahí se equivoca el gobierno. Ahora, cuando ya se presenta, cuando la crisis nos explota en la cara, ahí el gobierno comienza a ponerse pilas y dice, bueno, vamos a adquirir aquí, vamos a adquirir allá, pero ya fue muy tarde. Pero bueno, ya tomó la decisión, ojalá que esas unidades que vengan, pues vengan en buen estado y que los contratos no tengan características irregulares. Destinar el dinero o parte o buena parte del dinero del Estado ecuatoriano para eso y nos quedamos sin plata para la inseguridad, Carlos. Es que también la hay. A ver, es que lo uno no excluye lo otro, mi querido Félix. Yo te decía, a ver, el tema termoeléctrico, tenemos que garantizar una potencia de 2.500 megavatios y continuar con los proyectos ya existentes. Por ejemplo, Toache Pilatón, que ya en estos días va a entrar, o en diciembre va a entrar en funcionamiento, que ahí son 100 megavatios, más Cardenillo, que ahí también establecen otros 100 megavatios, ahí tenemos 200, pero tenemos que entrar a diversificar las fuentes de energía. Por ejemplo, la fotovoltaica, la solar. En Zapotillo, Loja y en Imbabura podemos entrar a crear en 2 años 1.000 megavatios a través de granjas solares. Entonces ahí vamos a continuar. Con el proyecto Santiago, que ya es una realidad, porque ya están los estudios, ya se están haciendo los estudios, etcétera, etcétera, eso nos puede generar 3.000 megavatios. Ahora, eso nos puede demorar 6 a 7 años la construcción. Ahí está el problema también. El solar, ¿Ya? sí, en 2 años tienes 1.000 megavatios. La parte solar. Más la generación hidroeléctrica que existe, más la eólica que existe. Entonces vas teniendo planes de contingencia y vas creciendo paulatinamente, pero de forma responsable. Insisto con la inseguridad, Carlos. Vamos a la inseguridad. A ver, el tema de la inseguridad yo creo que en el Ecuador la estamos enfocando mal, porque creemos que la inseguridad es tan solo producto de tener militares o policías en la calle. Y no es así. A ver, lo vamos a poner. Yo no puedo separar la seguridad de la economía, de la producción, del trabajo. No la puedo separar porque hay un encadenamiento de problemas y por tanto tenemos que generar un encadenamiento de soluciones. Vamos a lo siguiente. A ver,
¿Por qué el crimen organizado se hace presente en el Ecuador y en otros países? ¿Por qué? ¿Por qué se ha convertido en el principal empleador? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un pueblo de escasos recursos que está abandonado, que no tiene acceso a trabajo y vive entre la angustia y la ansiedad. Y cuando la economía no crece, ¿qué se genera? Mayor desempleo y mayor pobreza. ¿Cómo es que Noboa se pierde en eso que es Que hasta no de sentido solamente, común? pero es que no solamente fue Noboa, fue también Moreno y también fue Lazo. Históricamente el Ecuador se ha perdido en ¿Nada que ver esto. con esto, Correa? A ver, Correa algo disminuyó el tema de la pobreza estructural, pero no fue suficiente, es decir, no fue tan fuerte a tal punto que cuando llega otro gobierno comienza a desmantelarse todo eso. Ahí está la ausencia de la política de Estado. Esto tiene que ser una política de Estado que el gobierno que venga no la pueda cambiar. Crecimiento económico es uno de los principales retos que tiene el país. Si tú creces en la economía, ¿creces en qué? Creces en la producción, creces en la capacidad de consumo, creces en la capacidad de trabajo y tienes una incidencia interesante, importante y estructural en la seguridad social. Por tanto, no podemos abandonar. El reto fundamental es el crecimiento económico que nos va a llevar a resolver los otros problemas. Insisto, en esa ruta consecuentemente se equivocó, está equivocado, Noboa. Yo creo que, sí, yo creo que está equivocado Noboa, pero también está equivocado Lazo. Yo quiero decir, y se equivoca Moreno, está equivocado el país. E incluso en el debate en los medios de comunicación, vemos que el debate está perdido, está extraviado. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Yo me he reunido con el sector productivo y de todos los tamaños, en los pequeños, en los medianos y en los grandes. Y hemos compartido esta visión de enfocarnos a la reactivación económica productiva, porque de no hacerlo seguimos cediendo espacio. El problema del Ecuador que se ha enfocado y está enfrascado en medio de un laberinto que no sabe cómo salir, porque estamos en medio de peleas, broncas, descalificaciones, venganzas y revanchas e improvisación. Lo cual nos lleva al plano político, que también es importante preguntarle a Carlos Rabascal, porque él tiene relaciones, tuvo relaciones en la parte política, con el correísmo. Ahora es candidato de la izquierda democrática, de eso y más. Vamos a hacer una pequeña pausa para preguntarle, para volver con eso en un momento. Encantado, Félix. Tampoco era un secreto que Carlos Rabascal era el prácticamente candidato presidencial del correísmo para las elecciones del 2025. La imagen está grabada, yo diría, en la mente ¿El 2023 o el 2025? del 25 y caramba. del 23. Ah, caramba. Sí, No lo señor. sabía. ¿Qué pasó? Que no fui candidato en el 2023, soy candidato en el 2025. ¿Por Pero qué se complicó A la ver, relación? es que esto no se trata de una candidatura o una eventual candidatura. Esto se trata de visiones, de visión de país. Yo quiero un país que recupere una convivencia sana. No podemos seguir en el enfrascamiento de quién tuvo la culpa, de la pelea, de la descalificación. Yo me salgo de eso. A ver, yo soy leal con mis ¿Te principios. sales de eso o te sacan de No, eso? yo me salgo de eso, ¿Ya? me salgo de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo quiero un país que viva en paz, que viva en tranquilidad y que se enfoque en la solución de los problemas. Pero un poquito más y tenía mucha fuerza Carlos Rabascal como candidato del correísmo. Pero eso es ser responsable, pues entonces, porque no se trata de tener las fuerzas, se trata es de tener el ambiente necesario para la construcción de un país que pueda convivir sanamente, que su economía pueda crecer y que pueda dialogar. A ver, tú me mencionabas que era muy cercano al correísmo. En efecto, tengo amigos del Palabras correísmo. inclusive textuales de Carlos Rabascal. No, por supuesto. Es que tengo amigos en el correísmo. Ujú. A ver, el hecho que yo tenga un pensamiento y que discrepe, no o que tenga un pensamiento distinto, no significa que no pueda tener amigos, que no pueda dialogar. Soy amigo de Jaime Nebot, soy muy amigo de Henry Kronfle, muy amigo de Henry Kronfle. He conversado con Guillermo Celi varias veces, que me considero además también un amigo. No soy amigo íntimo, pero también he tenido una amistad cordial con Henry Cucalón. Ya He no eres- conversado, ya no eres- somos amigos. Ya no eres amigo de Correa. A ver, vamos por parte. A ver. Vamos por parte. A ver, tengo amigos en la Revolución Ciudadana
y Ya. grandes amigos, y soy muy orgulloso de haber participado y ser candidato a la vicepresidencia de la República, porque al igual que tú, Félix, con la diferencia que tú sí eres periodista, yo soy comunicador, yo analizaba al país a Ya. partir de indicadores, pero cuando ya comienzo a recorrer el país, ya le comencé a poner rostro al indicador. El Ya. rostro del ser humano, del hombre y de la mujer pobre, del sector rural abandonado, de una ausencia de Estado que se ha olvidado de la gente. Ahí te das Entonces, cuenta que el correísmo no es el camino. no, ahí me doy cuenta Y que te separas. ahí me doy cuenta que la política es el camino. Ya. Que ahí me doy cuenta que la política es porque para poder cambiar y transformar la estructura de un país necesitas política. Ya. Yo no fui afiliado a un partido político. ¿Conversaste de esto con Correa? Y Sí, Correa te claro. dijo, A Carlos, ver, estás equivocado y por A qué no ver, te sales? es evidente que tenemos diferencia de pensamiento con Rafael Correa. Rafael Correa no es un desconocido para mí. Totalmente. Y ya, o sea, además es público notorio porque lo hemos conversado. Somos amigos de barrio, escuela, colegio, universidad. Y después coincidimos en este proyecto. Pero cuando ya vimos que los caminos que no coincidíamos, tanto él como yo, preferimos pues simplemente poner fin a esa alianza. Acuérdate que en el 2021 yo fui invitado como aliado independiente para algo muy específico, que era la reactivación económica, sector productivo y generación de trabajo y equidad territorial. Perdimos las elecciones, más que por méritos de Guillermo Lazo, por errores de la propia campaña. Y yo ya ahí pude ir viendo de qué manera pues teníamos estos inconvenientes y diferencias. ¿Por qué la izquierda democrática? ¿Por qué no, por ejemplo, el Partido Social Cristiano? En un momento en que se estaban organizando las fuerzas y Carlos Rabascal tenía todas las credenciales para ir con quien quiera. Sí, sí, podía haber ido con quien quiera, pero uno no se va con quien quiera, sino con quien más coincide. A ver, ¿Por ¿qué es qué la la idea? idea? ¿Por qué la idea? La izquierda democrática es la socialdemocracia. ¿Qué es la socialdemocracia? Justicia social con libertad. ¿Qué es la justicia social? La justicia social es el aseguramiento y el acceso a derechos fundamentales como educación, como salud, como trabajo, como seguridad. Poner al ser humano por encima de todo. Así nació la izquierda democrática, pero en las actuales circunstancias casi se perdió. A ver, no, no, a ver, en un momento dado la izquierda democrática se perdió. Y se perdió definitivamente por las bloques y las peleas internas. Ajá. En el 2016 renace la izquierda democrática con una campaña de recolección de reafiliación de personas. No necesariamente los afiliados de antes están ahora. No digo que no todos estén, pero recomenzó así. A líderes tradicionales no les pareció bien que Carlos Rabascal llegue a la izquierda democrática y se convierta en el nuevo líder. ¿Qué pasó? Y bueno, yo respeto la opinión de cada uno de ellos, pero en la vida hay que ser coherente. En la segunda vuelta del año 2006-2007, el presidente de la izquierda democrática, que en aquel entonces era el economista Guillermo Landázuri, y tú lo vas a recordar porque ¿Cómo tienes no? buena ¿Cómo no? memoria, ¿Cómo no? en una rueda de prensa que dijo que la izquierda democrática iba a apoyar a Correa. Entonces, hay que ser coherentes en la vida. Pero mira, yo no soy de aquellos que miran el pasado. Yo he venido acá para tratar, y no me refiero a la radio, sino a la política, Por favor. ¿verdad? Y a la afiliación en la izquierda democrática, con dos objetivos. El uno objetivo es ganar las elecciones para poder recuperar el país. Y el otro objetivo, en la medida que también se quiera casa adentro, es fortalecer el partido. Pero para Ya, fortalecer, permíteme, por favor. Félix, pero para fortalecer el partido hay que gastar suela de zapato, no basta ser candidato, hay que suela de zapato, cercanía a los barrios. Sí, el TikTok es importante, pero hay que trabajar en la campaña política y eso yo hago un llamado de atención a nuestros candidatos a la Asamblea Lo Nacional. cual nos pone en las actuales circunstancias, Carlos, analistas, conocedores del mundo político dicen que actualmente solamente hay dos candidaturas, la del presidente y de la señora González. ¿Y el resto, Carlos, en qué lugar te ubicas? Vamos a eso. Y gracias por la pregunta, porque esa pregunta conlleva una profundidad intelectual y de preocupación por el país tremenda. Cuidado, caemos en la manipulación y en la estrategia de querer construir en el Ecuador un bipartidismo. Correísmo por un lado y el anticorreísmo, que no importa quién sea, por el otro lado. ¿No está dividido el país así? El país está dividido en apenas, ¿qué? En apenas un 30-40%. Hay un 60% de indecisión. Y ese 60% de indecisión, analicémoslo. ¿Por qué está indeciso? ¿Por qué no quiere ir al correísmo? ¿Y por qué no quiere ir al anticorreísmo ahora?
es porque todavía está buscando los espacios, Ya. porque todavía está buscando dónde ir, porque está buscando otra forma de hacer política, mi querido Félix. Entonces, cuidado, caemos en la trampa, en ese bipartidismo que tanto mal le ha hecho al Ecuador. Y escogí la izquierda democrática porque coincide más conmigo, coincide más con mi manera de pensar. ¿Ese antecedente de vinculación con el correísmo no es tu talón de Aquiles, tal vez? Bueno, tengo la ventaja que tengo una pierna, en todo caso. En todo caso, si me afecta la una, no me afecta la otra, que no la tengo. Yo miro siempre para adelante. A ver, sí, me quieren etiquetar, me quieren estigmatizar, pero tú ves las redes sociales, ¿a quiénes responden? Son empleados de quienes les pagan y otros son militantes simplemente que por convicción, pero que no abren su mente, no escuchan y no analizan las propuestas. O sea, yo no me quedo ahí, yo voy para adelante. Yo me construyo mi propio camino, me construyo mi propio liderazgo y me construyo mis propias oportunidades. Porque yo sí lucho, yo no estoy esperando que el otro me arrastre, que me lleve. Un escenario a manera de conclusión, un escenario político que puede ser factible. El presidente Noboa, la señora González, a la final de la segunda vuelta. ¿Por quién vota Carlos Rabascal? Yo voto por la paz, por la tranquilidad y yo primero construyo mi propio espacio en la primera vuelta. Noboa o González. En la segunda vuelta veremos. Yo decir ya darles el triunfo a ellos, ¿por qué si yo les quiero ganar? De acuerdo. Sí. O sea, voy a votar por mí en la segunda vuelta. Pero habrá que tomar una decisión. Votar por Carlos Rabascal, por el binomio de la izquierda democrática en la segunda vuelta. Qué bueno, Carlos, tenerte por acá. Un No, gusto, Félix. un honor. Muchísimas gracias. Como que siempre falta tiempo y hablar con una persona de tanta altura. De mis respetos para ti, Carlos. Muchas No, gracias. Félix, muchas gracias y muy agradecido por tu invitación, por este generoso espacio, porque más allá de lo político, me has permitido también hablar del Carlos Rabascal niño, del Carlos Rabascal ser humano, del Carlos Rabascal al que le duele la pobreza, al que le duele la exclusión, al que le duele la injusticia, y eso te agradezco infinitamente. No tienes por qué agradecerme, Carlos, porque así también tiene que ser el periodismo. Muchísimas gracias por tus palabras. Un gran tipo, un Gracias. conocedor de la materia política, un conocedor también de la economía. Yo diría un candidato de lujo. Muchas ¿Usted gracias, tiene Félix. allí la opción? Sí. Vamos a ver, Dios Y si mediante. me permite solamente una frase que la dije en medio de la entrevista, de la conversación que hemos tenido. Para el pueblo ecuatoriano, recuerden, lo que me enseñó mi madre a partir del pensamiento de este filósofo alemán Bonguete, la libertad es como la vida, tan solo la merecemos aquellos que sabemos conquistarlas todos los días. No permitamos caer en esas peleas, broncas y estigmatizaciones, porque ahí es cuando vamos a perder la libertad. No puede haber libertad sin democracia, no puede haber libertad cuando hay una institucionalidad frágil y débil, y cuando tenemos una sociedad angustiada, viviendo una pesadilla y un apocalipsis. Dejemos a los que quieren bronquearse y vamos a ese 60% de indecisión, que quieren un país justo, con inclusión, de progreso, desarrollo y sostenible. Con ese mensaje asimismo de lujo, gracias a Carlos Rabascal, hacemos una pequeña pausa para que usted medite sobre todo lo que acaba de escuchar y volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Desde Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, hasta Pablo Ramírez, exdirector del Servicio de Inteligencia, son parte de los 20 condenados por un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia dentro del bullado caso Metástasis impulsado por la Fiscalía a cargo de la doctora Diana Salazar. Los 20 sentenciados son quienes operaban desde y con la propia función judicial en favor del famoso narcotraficante Leandro Norero, quien hasta ejerció poder desde la propia cárcel de Latacunga, donde tiempo atrás finalmente fue victimado según reportes oficiales. Entre los 20 de la fama hay 2 jueces del Guayas, hay un fiscal de San Borondón, un fiscal de Manabí, uno de Santo Domingo,
hay 5 policías. Está la colombiana Claudia Garzón, quien encabezaba la Comisión de Pacificación de las Cárceles Ecuatorianas. Están los testaferros de Nodero, Braulio Mera y Eduardo Rodríguez. ¿Están todos los que son? Queremos hacerle esta pregunta al doctor Germán Rodas. Él es el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, quien ha seguido también muy de cerca todo este desenlace y desde luego toda esta investigación. Insisto, ¿están todos los que son? ¿En qué medida se hizo, digamos, justicia con esta sentencia? Doctor Rodas, un gusto tenerle por acá. Adelante, por favor. Muy gentil por la invitación, Félix. Un saludo cordial a usted, lo propio a quienes nos escuchan y nos ven. Yo pienso que antes que responderles si están todos, porque eso es complicado, yo pienso que es importante señalar que lo que sí queda al descubierto es que ha habido una estructura absolutamente organizada que tuvo la capacidad suficiente de moverse alrededor de los jueces de alquiler, evidentemente de llegar también hacia otros espacios de la institucionalidad ecuatoriana, dejándonos en claro que el crimen organizado y que también los de cuello blanco tienen algún nivel de control, de incidencia y de perturbadora hegemonía, si se quiere, en algunos temas, de tal manera que hay resoluciones y asuntos que están beneficiando de manera directa a quienes evidentemente afrentan la dignidad nacional y se orientan por medio de actos ilícitos en el desarrollo de múltiples actividades. Creo que eso queda clarísimo con este asunto y lo que sí se debe plantear la propia acción judicial es no cerrar el caso en términos formales, como lo voy a señalar, sino dejar abierta también, yo sé que el caso hay que cerrarlo, pero dejar abiertas otras investigaciones, porque allí podremos respondernos si Metástasis puso en la cárcel a todos los que corresponden estar allí. El término sin duda es duro, pero muy gráfico. Se trata de una metástasis, dijo la ministra fiscal durante todo este proceso de investigación. Si es prácticamente metástasis, un paso rumbo a la muerte, como que la sentencia debió ser más dura, doctor Rodas, ¿qué dice usted? Bueno, es posible, ¿no? Y que la sentencia quizás debió reproducir también el hecho de poner orden en el país. Pero lo que queda pendiente a mi modo de ver es dar continuidad por diversos mecanismos, los eslabones que la investigación deben haber arrojado y las propias opiniones, aseveraciones y delaciones de los corruptos que han sido sentenciados. Entonces creo que la metástasis puede llevarnos al resto de lo que es un organismo, ya no solo en metástasis, sino en muerte, y tenemos la capacidad y debemos tener la capacidad todos los ecuatorianos de enfrentar esa realidad a la brevedad y con emergencia, porque caso contrario, el país no solo que se desinstitucionaliza, sino que el país se sumerge en una realidad trágica y de drama singulares. ¿De alguna forma tendría consecuentemente sentido esa publicación internacional que califica al Ecuador de un nuevo narcoestado en Latinoamérica? De alguna manera, pero si hacemos estudios comparativos, yo no sé qué ocurrió en un momento dado con Bolivia en la década de los 70 y de los 80, cuando las dictaduras manejaban ese país y formaban parte del poder político, y cuando ciertos momentos en Colombia ocurría lo propio. De tal manera que para efectos de un análisis comparativo, yo no sé si es que es válida esta apreciación, pero lo que sí es preocupante es que este es un país distinto al que usted y yo lo hemos conocido los años anteriores. Es un país que se ha sumergido en la delincuencia y que también es víctima de la presencia de los asaltantes de cuello blanco, muchos de los cuales
o han estado en las curules y muchos de los cuales inclusive pretenden ser candidatos. Un próximo resultado electoral en las urnas podría de alguna forma afectar esta sentencia contra estas personas, porque los culpables de hoy podrían ser las víctimas de mañana, por ejemplo, si es que gana el correísmo. Lo que hay que esperar es que la sociedad, los electores, tengamos la suficiente capacidad para discernir en qué espacios se encuentran las acciones desde las cuales se genera la tramoya del asalto al país mediante los diversos formas del asalto, estas directas que son las delincuenciales y otras que tienen que ver con el enriquecimiento propio de la corruptela. Yo creo que en muchos sectores se cuecen habas y no solamente en un espacio político determinado. Digo aquello repitiendo la frase y la investigación que hiciera Francisco Huerta Montalvo hace algunos años, que la narcopolítica se ha consolidado y ya está en el país, pero aquella opinión de Francisco Huerta tan importante en ese momento deja también la posibilidad de que existan otros sectores políticos, otros sectores económicos y grupos sociales específicos interesados en llevarle al país por la debacle. En suma, doctor, una sentencia que le tranquiliza, le alarma, ¿cómo hay que entenderlo? Una sentencia que pone orden respecto de un asunto que abre y enciende las suficientes claridades para continuar en la investigación por los caminos adecuados y en tercer lugar, prendidas las sirenas para saber que este es un país asaltado y tomado por bandas que tienen muchos enlaces entre sí, que responden a transnacionales del crimen y que también tienen contactos importantes con determinados grupos políticos, así en plural, de tal manera que eh, creo que estamos en un momento importante para buscar enrumbar a esta sociedad y a este país. Es la presencia del doctor Germán Rodas, es el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Quiero agradecerle por su manifestación, por su explicación, su análisis frente a este dictamen del bullado caso Metástasis, pero también quiero unos minutitos, doctor, aprovechar su presencia, porque la Comisión Nacional Anticorrupción esta semana hizo un pronunciamiento respecto a la contratación de motores a empresas internacionales que tendrían cierto nivel de preocupación, inclusive cierta necesidad de investigación, motores para la generación de la energía termoeléctrica que tanto necesidad le hace a este país. ¿Exactamente a qué se refieren ustedes, doctor? Unos pocos minutos, tenga la bondad. A lo siguiente, la compra de los generadores eléctricos se ha hecho a dos empresas, una de ellas fundada hace 3 meses con un capital de $4,000, a otra empresa que no se sabe cómo logró esta ventaja, eh, y esas empresas están obligadas por la contratación y por los términos de referencia a presentar, por ejemplo, las garantías de las empresas constructoras de esos motores. Ninguna de las dos son constructoras de los motores, por más que una de ellas diga que sí lo es. De tal manera que hay una empresa de carácter alemán y otra norteamericana que deben dar las certificaciones correspondientes. Nosotros lo que hacemos es una alerta. Tenemos la misma preocupación de todos los ecuatorianos que este drama termine pronto, lo más pronto posible, pero no hay que pensar que los dramas pueden ser una especie de cortina de humo para que ocurra cualquier desfase contractual, de tal suerte que no nos oponemos a que exista luz en el país, como nunca nos opusimos a que se confronte la pandemia, pero sí estamos opuestos a que exista sobreprecio, como lo hubo en las fundas de los cadáveres, o que las contrataciones de las motores
para energía eléctrica puedan tener desfases gravísimos para el país y sobre todo que esas empresas no cumplan con los requisitos y con sus responsabilidades como de hecho no lo han cumplido. Tenían que entregar estos motores hacia inicios de noviembre, vamos entrando en diciembre y las cosas no están claras. Ese es el llamado de atención de la Comisión Nacional Anticorrupción, que no tiene ninguna cercanía con el poder. Somos independientes de cualquier poder y lo que hacemos es alertar y cumplir con un rol cívico en medio de las opacidades que ocurren en el Ecuador. Gracias, doctor Germán Rodas. Muchísimas gracias por atender este contacto. Nos deja preocupados, sobre todo con esta última parte. Qué cosa tan significativa la que usted nos está manifestando. Ojalá no sea un nuevo escándalo en potencia, doctor. Doctor, hasta la próxima. Muy amable. Se lo puede evitar, la idea nuestra es evitarlo, porque de lo que se trata es de solucionar el conflicto y el drama de la opacidad. Hacemos una pausa para retornar con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. De nuevo narcoestado en América Latina se califica al Ecuador en una publicación del influyente semanario británico The Economist. El representante de esa publicación, de ese semanario, el periodista Alexander Clapp, quien según lo publicado recorrió puntos críticos de la inseguridad en el país, vale decir Manabí, Santa Elena, Guayaquil y Durán, hace un enfoque a ratos hasta dramático de la situación que, por último, para los ecuatorianos casi es un elemento diario de convivencia, aunque parezca paradójico. La publicación tiene las características de la crónica internacional dirigida a un público que por largo rato recibe esas noticias graves, algunos dicen negativas, de un país donde el gobierno proclama prácticamente a diario que está en guerra contra el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia. Y justamente por eso la iniciativa de la publicación británica de enviar el representante para contarnos una situación que en qué medida se ajusta a la realidad, capaz que es una exageración o es lo que estamos resolviendo todos los días. Es la pregunta con la que estamos saludando al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar y un conocedor analista de la situación, especialmente de inseguridad del país. ¿Cuánta razón tiene este titular? El nuevo narcoestado en América Latina. Coronel, un gusto tenerle por acá. Un cordial saludo, Félix, y un cordial saludo para la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Creo que hay una exageración de parte del medio de comunicación y de parte del periodista con una visita que hizo, pues está tratando de dibujar un escenario y calificar al país bajo cierto concepto que no es correcto. Y no es correcto porque, si bien es cierto, existen 6 características para que se denomine un narcoestado. De esas 6 características, del país sí tiene las 6, pero no tienen la proporción que se requiere para ser catalogado como un narcoestado. Para que sea catalogado como un narcoestado necesita tener más del 75% en cada una de estas características. Y el país no está todavía en ese umbral, perdón. Por lo tanto, pues es una exageración desmedida de este reportaje, de este artículo, a mi criterio. Y si usted me permite, podemos irlo desarrollando de tal manera de ir comprendiendo de mejor manera por qué es una exageración. Esas 6 características que usted manifiesta, ¿cuántas nos están afectando o cuántas nos faltan por cumplir para llamarnos narcoestado? Tenemos las 6 características, Félix. Tenemos las 6. Son parte del problema de inseguridad que tiene el país. Durante 40 años hay una penetración permanente, pero no tenemos el desbordamiento total
¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una de las características, infiltración en las instituciones públicas. Es conocido por todos los ecuatorianos y a nivel internacional que hay una penetración permanente en las instituciones gubernamentales, en los ministerios, en la fuerza pública. Sí, todos conocemos eso, en la función judicial también, pero no podemos decir que esa penetración alcanza un control total. Poniendo un parámetro, diremos que aproximadamente un 18% de las instituciones de el área de los ministerios gubernamental, de la fuerza pública, puede estar penetrado. Eso no quiere decir que el total de las instituciones y el total de esas diferentes ministerios son parte del crimen organizado o del narcotráfico. Por lo tanto, ¿Qué otra característica nos golpea? ¿Qué otra característica nos preocupa? para que un Estado sea catalogado como un narcoestado, necesita una condición importante. Y la condición importante es que su economía dependa de esa actividad ilícita que es el narcotráfico. O que esa actividad de narcotráfico y los recursos se inyecten directamente todo a el sistema financiero nacional y sean parte de ese Producto Interno Bruto. En el caso del Ecuador no sucede esto. Habrá una cantidad de recursos que por diferentes mecanismos de extorsión y lavado de dinero ingresan al sistema financiero nacional. Completamente de acuerdo. Pero no constituye el motor principal de la economía nacional. Por lo tanto, eso también se cae por su propio peso. Tercer elemento. La tercera característica. Violencia generalizada. Sí, señores, nadie lo niega. El país estuvo en meses atrás catalogado como uno de los más violentos de América Latina y algunas ciudades como las más violentas a nivel mundial. Nadie lo está negando. Sin embargo, pues esa actividad de violencia no está generalizada en todo el país. Hay ciertos sectores, ciertos santuarios, ciertas ciudades, ciertos barrios que tienen esa característica de violencia desmedida. Sí, por ejemplo, ¿cuáles? Durán, la Nueva Prosperina, el Bastión Popular, el sector de la Guacharaca, el sector de Panecillo en Esmeraldas, el sector de Solanda, de Quitumbe, La Ecuatoriana, Calderón, por citar algunas de los barrios. Algunos de los lugares a los que fue el periodista británico. Es correcto, es correcto. ¿Ya? Sí, pero ese tipo de característica de ese santuario no quiere decir que porque en Durán, voy a poner el ejemplo solo de Durán o Bastión Popular, porque en Bastión Popular existe un control territorial, no quiere decir que toda la provincia del Guayas está bajo ese control territorial. No es así, eso es una falencia. Otra característica. Esa es la otra característica está orientada específicamente al debilitamiento del Estado de Derecho. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay una penetración del crimen organizado, del narcotráfico sobre las estructuras de los operadores de justicia, jueces, fiscales, forman parte de esta. Pero tampoco todos los jueces y fiscales podemos decir que están inmersos dentro de esta canasta. No es así. Y una muestra de lo que estoy diciendo es lo que acaba de pasar hace unos días atrás. Una señora juez dictó sentencia a 20 procesados y los sentenció por pertenecer a uno de los casos emblemáticos de corrupción en este país, donde estaban inmersos diferentes actores políticos, de la función judicial, etcétera. Eso quiere decir que todavía existen jueces y fiscales transparentes. La función de la misma fiscal general del Estado, que está impulsando diferentes procesos, nos da una muestra, no solo al país, sino a la comunidad internacional, de que Ecuador todavía está caminando dentro del marco de la legalidad. Por lo tanto, no podemos decir al momento que se ha perdido completamente la institucionalidad. No es así. La siguiente condición es la cooptación de la política o la narcopolítica. Para todos es sabido que el crimen organizado, el narcotráfico, inyecta capitales en las diferentes campañas políticas con el propósito de cooptar a estos individuos, a estos malos ecuatorianos y hacerlos parte de su redil. El propósito es que le permitan lavar dinero a futuro. Pero no podemos decir nuevamente que todos los políticos ecuatorianos
los podemos encasillar en ese tipo de definición. No es así, no es así. ¿Ya? Hay políticos y hay políticos. Hay unos que están ligados y que permiten el ingreso a sus campañas políticas de recursos del crimen organizado, pues es criterio de ellos, pero no son todos. Por lo tanto, el sistema político ecuatoriano no está completamente capturado por el crimen organizado. ¿Ya? Hay algunos que sí, pero la gran mayoría no. La conclusión, me parece que hay una última característica, coronel. Y la presencia de santuarios con gobernanza criminal. Este está ligado más o menos al debilitamiento del Estado de Derecho y la violencia generalizada. Estos santuarios en el país hay 187 y de estos santuarios pues se establece una gobernanza criminal. Nadie puede negar que no existan estos en el país. Sí, pero los 187 santuarios, distinguidos amigos, no representan la totalidad del Estado ecuatoriano, pues. Entonces, a mi criterio, es una exageración desmedida este tipo de pronunciamiento. Pero Ecuador sí exhibe algunas señales preocupantes que podrían ser asociadas a lo que es un narcoestado. Completamente de acuerdo. Ujú. Pero no cumple con todos los criterios de manera absoluta. O sea, no tienes el 75%. Por lo tanto, el gobierno tiene todavía y el pueblo ecuatoriano tiene todavía un margen para poder optimizar políticas públicas y acciones estratégicas para reducir esta penetración del crimen organizado. En el Coronel, artículo, en el artículo el periodista hace mención a que esto comienza desde 10 años atrás. No, señor. Esto comienza desde 4 décadas atrás, desde 1990. de acuerdo. Durante los últimos 15 años, esto se agudizó y ahí están inmersos un sinnúmero de gobiernos. Por lo tanto, no es cuestión de decir los 10 últimos años. No fue así. Una conclusión, a manera de conclusión de todo esto, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionar? Porque esta influyente publicación llega prácticamente a todo el mundo y es un medio muy influyente, insisto, a nivel internacional. ¿Qué hacer una vez que, digamos, el daño está hecho o la publicación está allí? Lo que creo que tiene que hacer el Estado ecuatoriano es hacer una declaración a los medios internacionales, convocar a una rueda de prensa a los medios internacionales y también nacionales y explicar y determinar con este tipo de características si es que se están cumpliendo o no se están cumpliendo para decir que somos un narcoestado. Yo creo que es necesario que el Estado ecuatoriano, sus representantes, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio del Gobierno, el mismo presidente de la República deberían salir y responder este tipo de publicaciones. ¿Por qué? De no hacerlo y de callar, están aceptando este tipo de nombre que le están poniendo a nuestro país, este tipo de calificación. Y eso repercute tremendamente en la imagen internacional, en los recursos que pueden venir al país y también es una forma mediante la cual el mismo pueblo ecuatoriano se siente más desprotegido ante este tipo de situaciones. Coronel, gracias por este análisis, gracias por ubicarnos frente a esta publicación que quizás por acá no sea muy conocida, no sea generalmente, digamos, conocida esta publicación del The Economist, pero a nivel internacional es una publicación que daña mucho la imagen del Ecuador y que con esta explicación técnica del coronel Mario Pazmiño y como él mismo dice, como que sí hace falta un pronunciamiento oficial para por lo menos aclarar y que no quede ese gran titular, Ecuador, un nuevo narcoestado en América Latina. Qué triste, qué lamentable, pero también esperemos a que la respuesta oficial se produzca. Coronel, hasta la próxima. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, Félix. Una buena tarde. Hasta luego. Gracias al coronel Mario Pazmiño. Volvemos con más. Amigos, llegamos al final de la presente entrega, un dato asimismo preocupante, pero
importante para su mejor orientación, para su mejor organización. Se acaba de anunciar que al menos en la primera semana del inminente mes de diciembre, los cortes de luz serán de 5, 6 y 7 horas. El anuncio presidencial de que en el mes de diciembre no habrá apagones o se terminan los apagones y volvemos a la normalidad prácticamente no se cumple. El anuncio oficial del Ministerio de Energía en función de la realidad crítica, que ya es de dominio público, realidad técnica crítica, y versus el anuncio presidencial, en fin, saquen sus conclusiones, pero allí tienen ustedes un dato porque continuamos en esta situación lamentable, a ratos inmanejable, de vivir sin la energía eléctrica que afecta prácticamente a todos los actos, a todas las situaciones de inclusive convivencia hasta familiar y personal. Qué cosa tan difícil. Y no se diga en lo que hace relación al funcionamiento como país. En fin, durante el mes de diciembre, por lo visto, continuaremos con los apagones, asunto que contradice la oferta presidencial de que este asunto terminaba en el mes de diciembre. Amigos, Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.